Adolf Hitler nace el 20 de abril de 1889 en Braunau, un pueblo austríaco en la frontera alemana. Su madre mimaba y malcriaba a su frágil hijo. Influido por ella, canta en el coro de un monasterio benedictino y el joven Adolf habla incluso de hacerse monje. El padre de Hitler fue un oficial de aduanas, frío y dominante. Cuando se enteró de que Adolf quería estudiar arte, gruñó: un artista, no mientras yo viva. Hitler fue un estudiante mediocre. Él culpaba a sus profesores llamándolos locos y tiranos. A los 16 años deja la escuela y lo celebra emborrachándose. Pasa los siguientes 3 años sin hacer nada. Finalmente Hitler llega a Viena atraído por la cultura y los placeres de la ciudad. Pero eso no era para Hitler. Durante 4 años vive como puede, en pensiones baratas, comiendo en comedores benéficos. Mientras andaba por las calles se quejaba: el hambre es mi fiel compañera. Se aficiona a la pintura, pero se compadece de sí mismo porque no puede vender sus cuadros. Repentinamente llega lo que él llama su liberación. Hitler comenta que cuando oyó la declaración oficial de la Primera Guerra Mundial en medio de una gran multitud, cayó de rodillas y dio gracias al cielo. Para Hitler, la guerra significó la liberación de años de frustración. Más tarde comentaba: me puse en pie con risas y regocijo. Siendo soldado, disfrutaba en la batalla. Tras caer herido, se recupera en un hospital y es condecorado con la Cruz de Hierro al Valor. Sin embargo, sus compañeros no llegan nunca a congeniar con él. La Alemania de la posguerra, a la que vuelve Hitler, se encuentra en violenta ebullición. El pueblo alemán se enfrenta a la derrota. Los disturbios y revueltas comienzan cuando grupos comunistas, socialistas y reaccionarios se disputan el poder. Como informador del gobierno alemán, Hitler espía a un grupo de radicales llamados el Partido Alemán de los Trabajadores. En lugar de informar sobre el grupo, se une a él. Hitler se entusiasma con las intrigas revolucionarias, llenando así el vacío que había en su vida. Hitler es implacable, un exaltado agitador callejero que pronto toma el mando del partido y cambia su nombre por el del Partido Nacional Socialista o Partido Nazi. Su programa está diseñado para atraer a las descontentas clases bajas. Tomar del rico, dice Hitler, y ayudar al pobre. Construiremos una Alemania nueva y fuerte, dice a la nación derrotada. Siempre que habla o escribe está obsesionado con palabras como lucha eterna, dominio o guerra. Ser un líder significa atraer a las masas y nadie atrae a las masas como yo lo hago. Organiza un grupo que es su ejército privado, los camisas marrones. Su trabajo, según dijo alguien, romper cabezas, aterrorizar a oponentes políticos. Con estas tropas de asalto, Hitler se vuelve una figura política minoritaria en Alemania, pero peligrosa. Esta nueva sensación de poder intoxica a Hitler. En su cerebro empieza a tomar forma un plan increíble. A pesar de que solo tiene unos cuantos miles de seguidores, jura que derrocará personalmente al gobierno. Será el dictador de Alemania. El 27 de enero de 1923, tras un discurso político, conduce sus tropas de asalto por las calles de Múnich. La revolución nacional ha comenzado, declara. Pero un destacamento de 100 policías disuelve la manifestación. La revolución de Múnich termina con el arresto de Hitler. El futuro Führer es juzgado por traición y sentenciado a 5 años de cárcel. Debido a sus influencias políticas, pasa solo 8 meses en una celda privada y escribe un extraño libro llamado Mein Kampf, mi lucha,
que es publicado tras su puesta en libertad. En él relata una historia mezclando el antisemitismo con sus fantásticos planes para gobernar no solo a Alemania, sino a toda Europa. Al principio nadie presta atención al Mein Kampf. En Alemania, Hitler todavía no es una figura a tomar en cuenta. Pero Hitler está dispuesto a llevar a cabo su plan e inicia la tarea de reconstruir el partido nazi. Sus camisas marrones son un refugio para muchos y su brazo fuerte. Ahora Hitler atrae a miles de seguidores. Promete restaurar la grandeza de Alemania, formar un poderoso ejército. Solo manda la fuerza, dice. La lucha es el camino para todo. La virtud está en la sangre. Para sus seguidores, Hitler es un hombre predestinado, y él siente que el poder está cada día más cerca de su mano. A los 38 años, este hombre siente una incontenible pasión por su sobrina de 20 años, Geli Raul. Es un hombre posesivo y le prohíbe alejarse de su lado, vivir su propia vida. Un día de 1931, la muchacha se suicida. Hitler se siente culpable, pero no tiene tiempo para llorarla. Todo ha pasado cuando él ha de lanzarse a una lucha por el poder en una Alemania colapsada. Hay 5 millones de parados. El débil gobierno está paralizado por la crisis. Hitler aprovecha la situación fomentando disturbios y manifestaciones. Al mismo tiempo, el Partido Comunista desencadena una ola de violencia. También ellos planean recoger los pedazos cuando caiga la República. Hindenburg, el presidente de la República, tiene 84 años de edad. Su cabeza falla y dirige un gobierno sin futuro, indeciso y corrupto. A pesar de que detesta a Hitler, Hindenburg se ve forzado a pactar y a dar concesiones al poco fiable partido nazi. Tras un encuentro con Hindenburg, Hitler afirma: "Ahora los tengo en el bolsillo". En 1932, Hitler da un paso audaz. Se presenta contra Hindenburg para la presidencia. No necesitamos una revolución, dice Hitler. La democracia debe ser destruida con sus propias armas. Pero en unas elecciones libres, los alemanes prefieren al anciano Hindenburg a un dictador en potencia como Adolf Hitler. Furioso tras perder las elecciones, Hitler recurre a la violencia para incrementar su poder. Sus camisas marrones inician una nueva ola de revueltas políticas. Desesperado, Hindenburg toma una decisión. Trata de combatir el mal con el mal. Nombra primero uno y más tarde a otros políticos duros y les otorga poderes dictatoriales. Hindenburg piensa que con mano dura podrá salvar el país y que impedirá a Hitler hacerse con el poder. Pero los nuevos cancilleres son demasiado débiles para hacer frente a la crisis. Finalmente, Hindenburg cede ante Hitler y le ofrece el puesto de canciller. Hindenburg piensa que será capaz de manejar y controlar a los nazis y a su líder. Pero Hitler tiene otras ideas. 28 de febrero de 1933. El edificio de la Reichstag arde, incendiado por agitadores nazis. Pero Hitler busca a un cabeza de turco, sus viejos rivales, los comunistas. Dice que el incendio del Reichstag y la actual crisis nacional demuestran que Alemania necesita un líder enérgico. Solicita poderes absolutos y esta vez los obtiene, otorgados por el mismo Parlamento alemán. La libertad de la nación se pone en sus manos. Un historiador dice: el AMPA ha llegado al poder.
Millones de alemanes aclaman a Hitler como el hombre que puede dirigirles a la grandeza. El resto o bien teme oponerse a él o bien no le preocupa. Alemania está a su merced, pero la codicia de Hitler llega más lejos. Se jura a sí mismo que toda Europa será suya, no importa a qué precio. Sieg und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Diese Zukunft restlos uns gehört. Adolf Hitler es el dueño indiscutible de Alemania. Se rodea de una serie de lugartenientes implacables. Hermann Göring será el dictador de la economía alemana y jefe de las fuerzas aéreas, la Luftwaffe. Göring intima con industriales y aristócratas, pero prefiere la compañía de los agitadores de Hitler. El ministro de propaganda es Joseph Goebbels, en su juventud un agitador socialista y que ha estado unido siempre a Hitler. Goebbels dice en una ocasión: Adolf Hitler, te admiro, porque eres tan sencillo como grande. Y estas son las características de un genio. Rudolf Hess, la mano derecha de Hitler. El líder ideal, dice Hess, es el que no retrocede ante la sangre, el que puede pisotear al mundo con botas de soldado. Hitler comienza a gobernar con estos hombres. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler, Sieg! Sieg! Se queman los libros porque las ideas son peligrosas. Los periódicos y la cultura de la nación tienen que ser controlados por el Estado. Todos los partidos políticos son erradicados. Los judíos son perseguidos en el nombre de la supremacía aria. Sus negocios son boicoteados, son atacados en las calles, se les expulsa de la vida pública y profesional. Alemania se vuelve un país de pesadilla. Sin embargo, la mayoría de los alemanes prefiere ignorar el terror reinante. Adolf Hitler les está dando lo que quiere. Él dice que es amigo de los pobres, da a los parados trabajo en proyectos públicos y en la fabricación de armamento. Es cierto que Hitler ha aplastado a los sindicatos y que los salarios son controlados, pero ahora los trabajadores tienen seguridad económica y entregan complacidos su libertad. Los industriales apoyan a Hitler porque les ha prometido, y lo están consiguiendo, enormes beneficios con la construcción de la máquina de guerra nazi. Son buenos tiempos para Alemania. A pocos alemanes les preocupa haber caído tras las filas de un hombre que ahora se prepara para marchar sobre Europa. ...7 de marzo de 1936... un pequeño destacamento nazi marcha sobre Renania. Esto pudo significar un paso suicida para Hitler. Él sabe que los franceses y los británicos son lo suficientemente fuertes no solo para detenerle, sino para aplastarle, junto a su Tercer Reich. Pero, como Hitler esperaba, sus tropas no encuentran resistencia. Los franceses y los británicos no están dispuestos a arriesgarse a una guerra. Eufórico por su triunfo en Renania, Hitler se entrevista con Benito Mussolini, el dictador de Italia. Convence al duce de que juntos pueden emprender atrevidas campañas militares y compartir el botín de guerra.
Con Italia como aliado, Hitler está preparado para su próxima maniobra. Invierno de 1937. Hitler mantiene una conferencia secreta con su alto mando. Anuncia su decisión de invadir Europa. Sus generales están asustados. Advierten que Alemania es todavía demasiado débil. Inglaterra y Francia pueden aplastar al ejército alemán, pero Hitler no puede controlar por más tiempo su ambición. 12 de marzo de 1938. Austria, indefensa, es barrida por los ejércitos de Hitler. De nuevo, Inglaterra y Francia no hacen nada. Hitler está seguro de que nadie le puede parar. Hace una entrada triunfal en Viena, la ciudad donde había sido un pintor fracasado 30 años antes. Es como si se estuviera desquitando. Adolf Hitler se enorgullece al saber que por su causa toda Europa se encuentra al borde de la guerra. Múnich, 29 de septiembre de 1938. Inglaterra y Francia intentan mantener la paz. El primer ministro británico, Chamberlain, y el premier francés, Daladier, mantienen un encuentro con Hitler y Mussolini. Hitler exige que se le entregue Sudetenland, casi una cuarta parte de Checoslovaquia, o que habrá guerra. Chamberlain quiere evitar el conflicto y, siguiendo su política de apaciguamiento, deja Checoslovaquia a los nazis. El apetito de conquista de Hitler parece satisfecho. Chamberlain vuelve a Londres sin saber que Hitler, en privado, le llama el pequeño gusano. Chamberlain comunica a su país y al mundo que desde Alemania ha traído una paz honrosa. Estoy convencido de que esta será una época de paz, dice. Yesterday afternoon, I had a long talk with Herr Hitler. Su conversación con Hitler, dice, ha sido franca y amistosa. Se siente satisfecho porque opina que la solución adoptada es una garantía de paz para Europa. Only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Sin embargo, una amenaza terrible se cierne rápidamente sobre Europa. La Unión Soviética es la última amenaza militar real que se interpone entre Hitler y sus planes de expansión. En agosto de 1939 firma un pacto de no agresión con Stalin, un pacto que sorprende al mundo, un pacto que deja libre a Hitler para hacer el movimiento más temerario. Este es el comienzo de la más terrible de las contiendas de la historia. Polonia, 1939. Finales de un hermoso verano, uno de los mejores que se recuerdan. La paz del campo ofrece un irónico contraste con la tensión que va creciendo en Varsovia, la ciudad más grande de Polonia, la capital. El gobierno polaco es consciente de que su nación, invadida y dividida 5 veces en los últimos 250 años, es el blanco de Hitler. Pero no es fácil intimidar a los polacos. Mientras que su armada cuenta con tan solo 350.000 hombres de infantería fundamentalmente, hay otro 1,5 millones de hombres en reserva esperando ser movilizados.
Al soldado polaco se le reconoce justificadamente por su valor y por su espíritu de lucha. La caballería polaca es parte de una tradición llena de gloria y orgullo, una tradición muy antigua. Los hombres están únicamente equipados con rifles, sables y lanzas, armas todas de otra época. Polonia solo tiene unos cuantos tanques, muy poca artillería y una pequeña fuerza aérea. Muchos de los aviones son obsoletos y solo sirven para los entrenamientos. En Alemania hay un ejército muy bien entrenado y magníficamente equipado. Los alemanes tienen 20 veces más tanques que los polacos, junto con una gran variedad de vehículos modernos acorazados. Alemania tiene un ejército permanente con 75 divisiones, un total de más de 1 millón de hombres. Para aumentar la fuerza blindada del ejército alemán están sus fuerzas aéreas, con 1.400 bombarderos y cazas modernos. La Luftwaffe ha sido entrenada para trabajar en estrecha colaboración con las unidades blindadas y de artillería. Los militares alemanes han diseñado una nueva táctica de guerra, el Blitzkrieg. Es un ataque basado en la velocidad y la movilidad. Mientras el ejército alemán pone a punto sus músculos de acero, Hitler rompe antiguos acuerdos y hace otros nuevos. El 23 de agosto, Alemania firma un pacto de no agresión con Rusia. Contiene una cláusula secreta con respecto a la división de Polonia. Hitler ordena que la Operación Castigo se ponga en acción. Los ejércitos alemanes se reúnen a lo largo de la frontera polaca. El 1 de septiembre, Alemania ataca Polonia. No hay declaración de guerra. En pocas horas, la Luftwaffe ha aniquilado totalmente la fuerza aérea polaca. Las fuerzas de tierra alemanas pueden avanzar ahora sin el peligro que les podía amenazar desde el cielo. Las fuerzas de ataque alemanas están divididas en dos grandes grupos. El grupo norte del ejército va a dividir el pasillo polaco. El grupo sur se desplazará hacia Varsovia. Varsovia queda en el centro de este complejo movimiento de pinza. Los tanques alemanes, los vagones Panzer, encuentran poca resistencia. A una increíble velocidad, este ejército sobre ruedas avanza entre 50 y 60 kilómetros por día hacia el corazón de Polonia. Solo 48 horas después del primer ataque, las tropas alemanas habían conseguido ganar la mayoría de sus objetivos preliminares. Las fuerzas alemanas se enfrentan con algunos problemas con sus divisiones Panzer, que se quedan sin gasolina y sin municiones. Pero estas son dificultades menores considerando sus éxitos. Los polacos se retiran al río Vístula, donde esperan oponer resistencia. El grupo sur del ejército alemán destruye a los 4 ejércitos polacos que le hacen frente. Los que quedan se dispersan en retirada.
El ejército alemán establece cabezas de puente a través del Vístula. El golpe más duro llega el 17 de septiembre. Los rusos, con la excusa de que el antiguo pacto soviético de no agresión ahora se ha abolido, lanzan el ejército rojo sobre el este de Polonia. El acuerdo secreto entre Hitler y Stalin se ha cumplido. Polonia está tomada por el ejército alemán en el oeste y por el ejército ruso en el este. Mientras la atención de los polacos está momentáneamente distraída en su frontera con el este, los alemanes consiguen rodear completamente Varsovia. Las tropas de retaguardia y los civiles oponen alguna resistencia. Se vuelan los puentes y se destruyen las carreteras. Las únicas tácticas ofensivas que pueden plantear los polacos son distintas incursiones de la Brigada de Caballería polaca en el este de Prusia. Esta actuación recuerda a la guerra en la Edad Media. Caballos y lanzas contra los tanques y la artillería. Varsovia está bajo un fuerte sitio. Día y noche el bombardeo no cesa. Una ciudad preciosa que se está quedando reducida a escombros. Para el 26 de septiembre la ciudad está en ruinas y la población está hambrienta. La guarnición polaca le pide a los alemanes un alto el fuego para parlamentar. Los polacos rechazan las condiciones de los alemanes.
A las 2 de la tarde del 27 de septiembre, los maltrechos defensores de Varsovia capitulan. Una guarnición de 140.000 oficiales y hombres salen de la ciudad para entregar sus armas. Rendida Varsovia, Modlin es uno de los últimos puntos de resistencia. Modlin se rinde el 29 y cesa toda la resistencia organizada del país. Polonia ha sido conquistada en menos de un mes. Es una de las campañas más rápidas en la historia militar. Para los alemanes el precio del triunfo en Polonia es muy bajo, unos cuantos muertos y pocos heridos. Para los polacos el coste es enorme. Y comienza la lenta agonía de Polonia. Den Lebensausdruck unseres Volkes. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Hitler dice a su pueblo que la raza alemana será la primera, que se verá encumbrada con tácticas de acero. El Tercer Reich, dice, perdurará durante 1000 años. Adolf Hitler está comprometido en una tarea desesperada. Tiene que conquistar toda Europa, o bien él y el Tercer Reich serán destruidos. Friedlieben und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Hitler se reúne con su alto mando tras la derrota de Polonia. Dice, nadie ha conseguido jamás lo que yo he conseguido. El destino del Reich depende solo de mí. Ordena que los ejércitos alemanes marchen sobre Europa. Francia y Gran Bretaña, dicen, serán conquistadas, pero antes tienen que caer Dinamarca, Noruega y Holanda. Hitler lanza sobre ellos sus devastadoras divisiones. 16 de febrero de 1940, el barco prisión alemán Altmark ha buscado refugio en aguas neutrales huyendo de unos destructores ingleses que rastreaban la zona. A bordo, encerrados en las bodegas y en los tanques de almacenamiento de combustible, iban 300 marinos ingleses que habían sido hechos prisioneros, supervivientes de unos barcos hundidos por los famosos barcos de bolsillo alemanes. En la noche del 16 de febrero, el destructor inglés Cossack penetra en un fiordo y libera a los prisioneros. La acción británica produce la muerte de 7 marineros alemanes. Hitler, alarmado por la audacia inglesa y por los rumores de sus planes sobre Noruega, programa la invasión de este país para el 9 de abril. El plan alemán es ocupar simultáneamente a lo largo de 1.600 kilómetros de la costa noruega los puertos de Oslo en el sur, Trondheim en el centro y Narvik en el norte. Es la primera vez en la historia en que se realiza un desembarco combinado con tropas de mar y aire. Los temores de Hitler sobre las intenciones británicas no eran infundados. A finales de marzo, Gran Bretaña comienza con la preparación de las operaciones militares contra Noruega. Bajo el nombre de Operación Wilfred, están colocándose minas en aguas neutrales noruegas para cortar la línea de suministros alemana.
En segundo lugar, una fuerza con el nombre clave de R4 está dispuesta para invadir y ocupar puertos estratégicos noruegos en caso de que los alemanes obstaculicen la colocación de minas. Las minas debían ser colocadas el 8 de abril, por coincidencia, un día antes de la programada invasión alemana. Al mismo tiempo empiezan a salir tropas de los puertos del norte de Alemania. En el almirantazgo británico empiezan a acumularse las noticias indicando que una gran flota alemana navega hacia Noruega. Se da una orden: buscar a la flota alemana y presentarle batalla. La habilidad alemana para decodificar mensajes de los movimientos navales británicos los capacita para evitar a sus perseguidores. Todo esfuerzo para detener la invasión alemana fracasa. A lo largo del fiordo que conduce a Oslo, antiguas fortalezas son rápidamente silenciadas con bombardeos navales y aéreos. En Oslo es tomado el aeropuerto Fornebu a las 8 de la mañana. A mediodía, 1.500 soldados alemanes con una banda de música desfilan por las calles de la capital. En Trondheim, la antigua capital noruega, dos viejas fortalezas que protegen la entrada del puerto son rápidamente ocupadas. A las 7 de la mañana, tropas germanas tienen el control de la ciudad. Madrugada del 9 de abril. Dos flotillas de destructores alemanes entran en el fiordo Vesti, a la entrada de Narvik. Dos barcos noruegos son conminados a rendirse. Ellos replican: «Combatiremos». En un solo día, en un solo ataque, los alemanes han alcanzado todos sus objetivos. La resistencia noruega es saboteada por los quintacolumnistas. Se interrumpen las comunicaciones entre unidades y todas las medidas de contraataque fracasan. El antiguo ministro de Defensa, Quisling, es el responsable de haber vendido a su país, y el nombre de Quisling se convierte en una nueva palabra: traidor. «11 de abril. Después de 2 días de la ocupación alemana, la fuerza de invasión británica sale al fin hacia Noruega. Van a desembarcar en 2 lugares: en Trondheim, en el centro de Noruega, y en Narvik, en el norte. 13 de abril. Una poderosa fuerza de ataque británica consuma su entrada final a Narvik. La batalla naval es un rotundo triunfo británico. Han sido hundidos todos los destructores alemanes del puerto de Narvik. Sin embargo, los británicos no se arriesgan a desembarcar porque las tropas alemanas de tierra están fuertemente atrincheradas. En su lugar, la fuerza de invasión se traslada 75 kilómetros al norte para instalar una base en Harstad. Los refuerzos alemanes se sitúan en el sur de Noruega, mientras que las tropas británicas desembarcan sin oposición en Harstad y en las afueras de Trondheim. 18 de abril. La 196 División alemana parte de Oslo dirigiéndose al norte para reunirse con las fuerzas que defienden Trondheim.
Muy desbordadas en número y sin cañones, las tropas noruegas son incapaces de detener el avance alemán. Aunque el terreno accidentado noruego retarda el avance alemán, el soporte de la Luftwaffe y su superior artillería les da a los alemanes una ventaja absoluta. En el plazo de 5 días se completa el eslabón en la cadena alemana que une Oslo y Trondheim. El centro y el sur de Noruega están ahora en manos alemanas. ...27 de mayo... Con fuerzas polacas, canadienses y montañeros franceses de choque, los aliados se dirigen a Narvik para un asalto en directo. Es el momento justo para hacerlo. Las tropas alemanas, sin protección naval, con las bases de la Luftwaffe lejos, sobrepasados en número en proporción de 4-1, se retiran al interior de las montañas detrás de Narvik. Sin embargo, Narvik es una presa que los ingleses deben abandonar por una orden dada antes del ataque y guardada en secreto hasta ahora. Hay que evacuar inmediatamente. ¿Razón? Los ejércitos aliados han fracasado en Francia y la crisis de Dunkerque está cerrada. Ahora solo tenemos un objetivo que cumplir en Noruega: destruir las instalaciones del puerto de Narvik. La evacuación se realiza en 5 días. El 8 de junio, las tropas aliadas están embarcadas y camino de Inglaterra. Dos días después de la evacuación aliada, Noruega capitula ante las fuerzas alemanas de ocupación. Con las inesperadas y decisivas victorias alemanas en Francia, Noruega es una causa perdida. Más tarde, la guerra se extiende a toda Europa y los ejércitos aliados retroceden ante la ofensiva alemana.
Más de 300.000 soldados franceses y británicos se retiran hasta quedar atrapados en la playa de Dunkerque. El plan de batalla alemán denominado Plan Amarillo pretendía derrotar a la fuerza inglesa expedicionaria, el ejército belga y el primer ejército francés. El ejército inglés reacciona rápidamente a la invasión alemana. Se mueve hacia su encuentro. Tres días después de la invasión del día 13, Rommel profundizó más en el frente belga y cruzó con la 7ª División Panzer el río Mute. El día 14, Holanda había sido ocupada. El ataque relámpago había sido un éxito. Rommel había abierto el camino hacia el oeste. Diez días después de la invasión finalizaba el camino de los alemanes hacia el mar. Entre los ejércitos en retirada y el ejército que avanzaba todavía había uno más, el de los soldados desperdigados. Con Calais sitiada, von Rundstedt ordena a sus Panzer detenerse. El avance está resultando bastante costoso en armamento. El día 27 de mayo, von Rundstedt ordena a sus Panzer volver a la batalla y lanza el ataque más violento de toda la campaña. Con los Panzer alemanes rodeando por el este y el oeste y con el océano detrás, los ingleses consideran una solución de urgencia, una evacuación a escala total desde los fuertes franceses del canal. ...27 de mayo de 1940, con el ejército alemán a solo 15 kilómetros, el grueso del ejército inglés y parte del primer ejército francés se retiran a través de un estrecho pasillo hacia las afueras de Dunkerque. Se establece un perímetro defensivo en la línea de canales que rodean la ciudad.
A lo largo de todo el perímetro defensivo se desarrollaban tremendas batallas. Dunkerque resiste agónicamente. Los combates se desarrollan calle por calle y casa por casa. La batalla de Dunkerque no es una lucha de grandes ejércitos en campo abierto. Es una batalla de pequeños grupos de hombres desesperados y atrapados. Es una guerra de guerrillas. El 28 de mayo los tanques alemanes están a las puertas de Dunkerque y de nuevo reciben orden de detenerse. Von Rundstedt ordena a sus Panzer dirigirse hacia el sur, a París. Sin embargo, la batalla de Dunkerque está todavía lejos de terminar. La operación Dínamo está en camino. Sin embargo, desde el comienzo parece estar abocada al fracaso. El primer barco que ha conseguido salvar los campos de minas, los torpedos y la Luftwaffe, cruzando el canal, se encuentra ahora bajo el fuego de los cañones alemanes en Calais. Una vez divisado Dunkerque, el buque descubre que es demasiado grande para estas aguas poco profundas. No puede acercarse lo suficiente como para embarcar a los hombres. Solo 7.000 hombres consiguen embarcar el primer día. El día 29 los barcos ensayan una nueva manera de aproximarse a Dunkerque. Escapan del cerco con el único riesgo de ser bombardeados por la Luftwaffe. Más de 47.000 soldados son evacuados el día 29. Por la tarde, una señal llega a las playas. El puerto de Dunkerque está bloqueado por un barco averiado. La evacuación tendrá que realizarse desde las playas. Pero en un solo día, 3 destructores han sido hundidos y 6 más seriamente dañados. El almirantazgo, alarmado por las pérdidas, ordena la retirada de todos los destructores. Sin ellos, la operación Dínamo se convierte en un verdadero problema. En mayo de 1940, todo el ejército expedicionario inglés y el resto del primer ejército francés se agrupan en un lugar de la costa de 34 kilómetros de largo por 9 de ancho. Cruzando el canal, la flota más extraña de la historia naval empieza a tomar cuerpo. Desde yates de recreo hasta barcos y botes de trabajadores de Londres. Todo lo que puede flotar se pone al servicio de la operación. Los hombres de los botes pequeños han oído la tormenta de Dunkerque desde Dover. Conocer las noticias del desastre no hizo retroceder a nadie. Por el contrario, la historia contará que muchos barcos, a pesar de ser avisados de su lentitud, partieron contra todo tipo de advertencias. Si este día hay que agradecérselo a alguien, ese alguien son los pequeños barcos.
Con los franceses apiñados en las playas, Churchill ordena darles una oportunidad de evacuación. Para el día 31, 200.000 hombres habían sido evacuados. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, desea la gloria de aniquilar a las tropas rendidas en Dunkerque. Pide la autorización de Hitler y la obtiene. El día 1 de junio, en un último esfuerzo de detener la evacuación, los alemanes lanzan un ataque con todo su material sobre Dunkerque. Al final del día, 31 barcos habían sido hundidos, 11 seriamente dañados, y los alemanes se encontraban a solo 6 kilómetros de distancia. A pesar de todo, todavía llegaban barcos. Aún había hombres que debían salvarse. A las 11:30 de la noche del 2 de junio, las fuerzas expedicionarias británicas habían sido evacuadas. Churchill recuerda a sus compatriotas y al mundo que las guerras no las gana una evacuación, pero que un ejército combatiente ha sido librado de la catástrofe de Dunkerque y puede continuar luchando gracias al milagro de los barcos pequeños. 338.000 hombres fueron liberados por ellos. Este fue el triunfo de Dunkerque. París, primavera de 1940. Hitler humilla a los franceses, forzándoles a firmar el armisticio en el mismo vagón de ferrocarril en el que Alemania se rindió en la Primera Guerra Mundial. Esta escena fue presenciada por el corresponsal William Scherer. La cara de Hitler, escribe, revela desprecio, ira, odio, venganza y triunfo. Hitler dice, este es el momento más feliz de mi vida. De nuevo, Hitler vuelve su vista hacia la Luftwaffe y ordena a su fuerza aérea someter a Gran Bretaña. Los planes de invasión alemanes partían de la eliminación de la RAF en el aire y de la Armada Británica en el canal. El ministro del Aire alemán, mariscal Hermann Göring, planificó las batallas aéreas que decidirían el destino de Inglaterra. Hitler esperaba que estas operaciones aéreas llevarían a Inglaterra a hacer uso de sus cazas prematuramente, lo que debilitaría su fuerza aérea para resistir una gran ofensiva prevista para más adelante. En julio, 1.500 bombarderos alemanes y más de 1.000 cazas se sitúan en una zona cuyo radio de acción incluye el Reino Unido. La situación de Gran Bretaña en este momento podía parecer desesperada. La primera línea de defensa se basaba en los Spitfire y los Hurricanes, bajo el mando del mariscal jefe del aire, Sir Hugh Dowding. No había obstáculos para la producción de armas. La fuerza operativa de la RAF, que había bajado hasta 331 aviones después de Dunkerque, era en ese momento de 620 aparatos. A esto se unía una cadena de estaciones de radar alrededor de la costa. Se puede decir que Inglaterra estaba preparada para afrontar el conflicto.
A finales de julio, Inglaterra todavía dominaba en el aire, aunque se había visto forzada a interrumpir todo tipo de navegación en el canal con luz diurna. En agosto, Goering estima que solo necesita 4 días para poner fuera de servicio a los cazas ingleses. Comienza la puesta en marcha del Adler Tag, o Ataque de las Águilas, una operación consistente en poner fuera de combate a la RAF. Se decide que el ataque comenzará el 13 de agosto. Por primera vez en la historia, una gran batalla se va a desarrollar y decidir en el aire. Dejando a un lado el mal tiempo y la inesperada oposición, los alemanes consiguieron bombardear aeródromos, astilleros y fábricas de aviones. Sin embargo, en el proceso perdieron 45 de sus aviones frente a 13 de los británicos. Dos días más tarde, el 15 de agosto, Goering pone de nuevo sus escuadrones en el aire. Él esperaba que la terrible lucha del día 13 habría debilitado a la RAF y que por tanto encontraría brechas en sus defensas. En este día, la Luftwaffe llevó a cabo su esfuerzo mayor. Se esperaba una victoria total. Sin embargo, el ataque de las Águilas falló. Tras una breve tregua debida al mal tiempo, la Luftwaffe ataca de nuevo con ímpetu renovado. Para los británicos la situación empeoraba por momentos. Todavía conseguían derribar más aviones alemanes que los que perdían, pero el margen no era grande. Habían llegado a un punto en que la pérdida de un solo avión o la muerte de su piloto representaba un importante revés. En Londres y en el resto de Inglaterra, las últimas noticias sobre la guerra se esperaban con inquietud. Los alemanes continuaban dañando los sectores centrales de la RAF. Los escuadrones de reparación y mantenimiento hacían lo que podían con los aparatos que les llegaban. Sin embargo, la pérdida de pilotos era algo irreparable. La fuerza de pilotos de caza sobrepasaba los 1.400 individuos a finales de julio. 3 semanas más tarde, ese número había bajado a 1.000. Lentamente el número de pilotos descendía, los sistemas de comunicaciones y campos de aterrizaje estaban siendo destrozados, las reservas de pilotos alcanzaban un peligroso nivel. Ahora la cuestión era, ¿cuánto tiempo nos queda hasta que la Luftwaffe lance el último y definitivo ataque? ¿Cuántos días más antes del final? En este momento, cuando todo se veía tan oscuro, un hecho provocó un cambio dramático en los planes alemanes. En el momento en que el balance comenzaba a ceder lenta pero inexorablemente a favor de los alemanes, algo provocó una cadena de acontecimientos que alteraron el curso de la guerra. El 24 de agosto despegaban desde Alemania 200 bombarderos alemanes para atacar objetivos en diversas partes de Inglaterra y Gales. Los pilotos no tienen órdenes de bombardear Londres, pero de hecho caen bombas sobre la ciudad. No se sabe si este bombardeo se debió a un error de navegación, a la inexperiencia o irresponsabilidad de algún piloto, pero lo que es seguro es que Londres había sido bombardeado. Se ordena inmediatamente a los bombarderos británicos un ataque de represalia sobre Berlín la noche siguiente. Este ataque tiene sobre Hitler un efecto desproporcionado en relación al daño causado. Él se había jactado de que nunca caerían bombas sobre Berlín. En un discurso del 4 de septiembre anuncia devastadoras represalias.
Si ellos atacan nuestras ciudades, nosotros barreremos las suyas del mapa. La Luftwaffe cambia de objetivo, abandona la persecución de la RAF y se centra en el castigo de Londres. Hitler pensaba que un bombardeo prolongado de la ciudad provocaría pánico e histeria entre los londinenses. Sin embargo, el resultado es que cesa el castigo sobre los campos aéreos y centros neurálgicos de la RAF en un momento decisivo. En este respiro, la RAF es capaz de reparar el daño sufrido en sus equipos y preparar un buen número de pilotos para sus cazas. Una semana más de ataques hubieran conducido al desastre. Ahora hay tiempo para que la RAF reorganice sus fuerzas. En la tarde del sábado 7 de septiembre se lanza una nueva fase de la estrategia alemana. Desde una base aérea adelantada, Goering observa por sí mismo cómo sus aviones se dirigen hacia la costa inglesa. Se lanzan sobre Londres 300 toneladas de potentes bombas incendiarias en menos de 1 hora y media. Los incendios provocados por este ataque no pueden controlarse antes de la llegada por la noche de más bombarderos con nuevas cargas. Entre las 5 de la tarde de ese sábado y las 3 de la mañana del domingo, las bombas alemanas acaban con la vida de 1000 londinenses. Goering comunica por radio: esta es una hora histórica. Nuestra fuerza aérea ha descargado su carga en el corazón del enemigo. Es cierto, el corazón de Londres ha sido dañado, pero todavía sigue latiendo. Era evidente por la magnitud del ataque que la invasión alemana era inminente. El primer requisito para una invasión con éxito no se había cumplido. La derrota del mando aéreo de combate no se había consumado. Hitler decide esperar a los resultados de los bombardeos sobre Londres. Este resultado muestra que menos de la mitad de los bombarderos alemanes tuvieron éxito en los lanzamientos de sus bombas. Hitler, esperando que los ingleses se derrumbaran ante los repetidos ataques sobre Londres, pospone de nuevo su decisión de invadir las islas. Está confiado en que la supremacía aérea alemana es prácticamente total. Se debe lograr la victoria sin más retrasos. Goering escogió el domingo 15 de septiembre como el día del ataque. La mañana del día 15 mostraba excelentes condiciones climatológicas para el vuelo. Sobre las 10:30 de la mañana, el sistema de detección por radar recoge la señal de aviones enemigos reuniéndose sobre la costa francesa. Para los pilotos británicos, las fuerzas alemanas se extienden por todo el horizonte. Tras el primer ataque de los aviones británicos, las formaciones comienzan a dispersarse.
Esta gran batalla, que buscaba debilitar definitivamente a la RAF, supuso sin embargo un duro golpe para los aviadores alemanes. La Luftwaffe había sido derrotada otra vez. El asalto estaba perdido. El 17 de septiembre, Hitler pospone la operación Sea Lion hasta nueva orden. Sin embargo, los británicos no conocen la magnitud de su victoria. Una nueva fase de la batalla había empezado. La Luftwaffe alemana tiene como objetivo la destrucción de Londres. Noche tras noche, hasta bien entrado noviembre, Londres es bombardeado sin escrúpulos. Tras 57 días consecutivos de bombardeo, Londres ha demostrado que aguanta. En noviembre, los ataques nocturnos se extienden a otras ciudades industriales de Gran Bretaña. Coventry es brutalmente atacada el 14 de noviembre, como Bristol, Southampton y Liverpool. Los bombardeos aéreos continuaron hasta bien entrado el mes de mayo de 1941. Entonces, cesaron tan repentinamente como habían comenzado. Durante la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe perdió más de 2.300 aviones. La RAF perdió 500 cazas. El asedio a Inglaterra se había pagado caro. La RAF salva a Inglaterra. Winston Churchill dice: en el terreno de los conflictos humanos nunca se debió tanto a tan pocos